lo dicen en Succession, cuando dices, no, muy bien, muchísimo trabajo, gracias a Dios, es uno de los peores síntomas de depresión, pensar que lo laboral... Sí. Ah, claro. Que porque tienes mucho trabajo estás muy bien, no es así. Incluso todo lo contrario, mucho trabajo es un síntoma que estás descuidando todo lo demás. Es correcto. A mí me pasó, o sea, yo cuando me metí a este pedo empecé a hacer un chingo de trabajo, descuidé completamente mi salud, mi vida personal, y el tener mucho trabajo era un síntoma de que estaba descuidando todo lo demás. Pero te digo algo, y lo platicaba con un compa, de repente en la carrera tienes que hacer algo así. Claro, lo volvería a hacer en ese momento. Exacto. Ahorita no, pero en ese momento porque era ya la hora. construiste algo y ya eres Roberto Martínez, el güey de creativo. Sí. Pero lo tienes que hacer, y lo platicaba con un compa, como que te alejas de tu familia y les dices, voy a regresar. Sí. Voy a regresar, pero me tengo que ir un rato a partirme el lomo para poder darnos una posición cómoda tanto a mí como a ustedes. Que el chiste es tener un final, o sea, delimitarlo. Y eso Sí. te lo explican en clase de administración cuando creas un proyecto, es ponle una meta a tu proyecto, porque si nunca le pones una meta, nunca lo vas a acabar. Y te quedas en este limbo en donde no puedes tener un buen trabajo porque ni siquiera has definido qué es un buen trabajo. Y volvemos a lo que estabas diciendo hace rato. Entonces, ¿por qué me siento ansioso y que tengo ganas de madrearme en el fútbol, güey? Porque estás como una rata corriendo en una rueda, porque Sí, no exacto. tienes una meta. Vivir Y el esa día a meta día. se puede consistir en la métrica que tú quieres, pero tener una meta. ¿Cómo vas a juzgar si lo estás haciendo bien si no tienes criterios? Sí, si no tienes tus propios resultados para tú premiarte a ti mismo, decirte felicidad, es una palmadita en la espalda que te des tú mismo, ¿no? Sí. Eso como a veces decir, oye, Roberto, lo hice bien, güey, claro. te felicito, güey, te mereces una buena siesta porque estuviste viviendo en la Ciudad de México 1 mes y medio, Sí, güey, te das para esas- sacar 10 entrevistas al día. Sí, que luego es contraintuitivo porque también el gozar mucho de un éxito te hace desconcentrarte el que sigue, pero está bien. O sea, ahí es donde vamos a define tu propia Es ni muy, éxito. muy, ni tan, tan, además. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, si todo en tu vida lo buscas balancear y dejas de ser un atascado para todo, las cosas en promedio salen bastante bien, considerando los factores externos a ti. La macroeconomía, como se le llama en la administración, va a seguir aconteciendo. Y un huracán de repente puede llegar y volar tu casa que tanto anhelabas, como tus goteras aquí en el estudio, gracias a las nuevas lluvias de Monterrey. Afortunadamente se han arreglado. En el momento te causó disgusto y te causó tiempo, etcétera. Pero cuando entiendes que es el mundo aconteciendo. ¡Oh, Samuel García bombardeando el cielo! ¡Au! Cuando entiendes eso, güey. Bombardeo nubes, ¿no? Sí, bombardeó nubes. ¡Bombardeando unas nubes a la verga! ¡Ay! Cuando entiendes eso. Estuvo muy cabrón que hay un gobernador, perdón, bombardeando nubes, la Sí. neta. Sí. O sea, parece un capítulo de Los Simpsons, ¿estás de Samuel acuerdo? García es Pancho Pantera. Sí. Es como si un gobernador fuera una mascota de cereal, güey. Es Pancho Pantera, Sí. Samuel García, güey. Vamos a mojar Monterrey de nuevo. Es eso. Pero estábamos en medio de... ¿Por qué estábamos hablando de Samuel García? Porque Ah, pudo sí, haber sido una sí, tragedia sí. que hubiera goteras en tu estudio, o puedes entender que es... Que el universo ni te topa. El O sea, universo ni no te lo tomes topa. personal, Sí, güey. El mundo está aconteciendo. Y lo dice esta película bien bonita. Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí. Que es, somos billones de seres vivos en universos que probablemente ni conocemos y tú estás quejándote de tu situación, güey, ¿no? El cosmos te da una humildad, o sea, la humildad cósmica real, voltear a ver las estrellas y decir, no mames, ese pedo está 1000 años luz, ¿cómo, güey? ¿Qué tan, deja tu 1000 millones de años luz, dices, no mames, qué tan grande es el universo y qué tan insignificante y pequeño soy yo? Que lo puedes interpretar de la forma negativa y caer en el nihilismo, decir, pues bueno, si nadie importa, pues para qué chingados me preocupo. O puedes decir, no mames, de todo este espacio estoy yo, güey, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que esté aquí? O sea, así como soy insignificante, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en esa insignificancia? Me saqué la lotería y es cierto, tú navegas en el universo y en el 99.9 de los lugares te mueres a la chingada, si no es que más, ¿verdad? Qué milagro que estés aquí. Entonces, hay dos formas de verbalizar esa humildad, ¿no? O todo es un milagro o nada es un milagro. Qué bonita manera de pensar, güey. Está súper bonito eso. Nunca lo había considerado así. Estaría bien chido que una entrevistaras a un astronauta para que te hablara literalmente de la complejidad que es estar en el espacio y poder decirte, nah, es otro pedo. Y admites que eres una partícula, pero también admites que eres un güey que hizo todo para poder ser esa persona que está flotando en el universo viendo su complejidad. Pues es que esa es la... O sea, todo es semántica y eso es el secreto de por qué la terapia funciona. Tú tienes y cómo vencer la ansiedad. Tú tienes una situación traumática y hay un trigger que te transporta a esa situación. ¿Qué historia te quieres contar que la resignifique?
¿Qué historia te quieres contar que diga esto valió la pena? Y si logras convencerte, vas a poder vencerla, porque vas a entender que ese mismo evento que antes te causaba estrés, con el wording correcto, ahora te empodera. Y eso es, el contarte la historia que más te convenga. Lo decía Jodorowsky, si la vida es una colección de ilusiones, elijamos crear las ilusiones que más nos convengan. Nos decía un terapeuta, Roberto igual, fíjate. Gran hombre, gran terapeuta. O sea, ¿cómo llega una depresión? Una serie de cosas suceden que nos causa una percepción del pensamiento y el pensamiento empieza a rendirse y es cuando el ser humano empieza como a valer madres en la depresión. ¿Qué causa una depresión? Una construcción de argumentos. La vida me está tratando del carajo, aparte hice esto, entonces tienes una construcción en tu cabeza y nos decía, ¿cómo derrotas una construcción en tu cabeza? La tumbas y haces otra. Sí. Entonces tú te puedes clavar en esa construcción de tu cabeza en la que ya estás involucrado y dices, ya sé que voy a llorar porque siempre los domingos en la tarde lloro. Tú dices, no, a ver, yo voy a hacer una nueva construcción de ideas y me voy a sostener bajo esa nueva construcción de ideas. Tumbas eso como torre de Jenga y empiezas a construir una nueva más estable que es tu nueva percepción del mundo, claro, con las cosas que te sucedieron. Y te paras en los otros puntos de vista, tanto los tuyos como los de la gente. Entonces de repente puedes entender por qué un cabrón te está gritando en un partido de fútbol y en vez de soltarle un madrazo dices, hey, perdón, sí, high five, ya, llévate leve, porque tienes tu otra construcción de pensamiento que te permite pararte en el punto de vista de las personas y decir, este güey tuvo un mal día. Y ese construir es empezarte a replantear desde los pilares. Sí. Porque es como cuando estás haciendo un cálculo matemático muy largo y llegas a la respuesta y te das cuenta que la respuesta está equivocada. ¿Qué haces? Pues analizas todo el cálculo a ver en dónde la cagaste. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hice que ocasionó que esta respuesta no sea la respuesta que debería haber salido? Claro, Entonces, lo que haces es checar cálculos. El peor es que no checamos cálculos. Asumimos que lo que hizo el Roberto o el Ricardo del pasado lo hizo bien, y no es cierto. Tienes que estar, y lo dice Duperón también, recalculando todo el tiempo, analizando, y es esta idea del mapa y el territorio. Nosotros tenemos un mapa en nuestra mente que lo vamos construyendo con base en nuestras experiencias, que es esta torre que tú llegas. Uh-huh. Sin embargo, el territorio está cambiando constantemente. Si Google Maps tienes la versión del 2006, carnal, ya ver calles que no existen. Bueno, lo mismo pasa con todo. Entonces tú tienes que estar constantemente recordándote que tu mapa no es el territorio y tienes que estar metiéndole updates a tu mapa que se ajusten al territorio, si no te desfasas. ¿Y cuál es tu energía para ponerlo? O sea, porque también es como, estás recibiendo un chingo de energía, ¿qué haces con ella? ¿Qué tipo de humano quieres ser con eso que recibes? O sea, es la construcción del pensamiento y cómo lo ejecutas a exterior. Sí. Porque puedes tener tu construcción de pensamiento y ser un pinche hijo de puta, güey. Y ser un desgraciado y no te va a llevar a ningún lado. Entonces es tanto la construcción personal como la externa. Sí, lo que haces. Uh-huh. Y lo que haces. Solvitur ambulando, se soluciona caminando. La vida es un experimento práctico. La cruda moral te da porque no te has comprobado mediante acciones que eres otra persona. Tienes que manifestar esas acciones. Tus pensamientos no eres tú. Tus acciones quizá tampoco, pero cuando menos son más tangibles. Y sí, yo soy más de la idea de... o sea, ejecuta. No solamente te quedes con esa idea, sino realmente plásmala en el mundo material. A huevo. A huevo.